Bienvenidos y bienvenidas a este su programa de Ética TV, programa de ética ciudadana, para pensar juntos sobre los desafíos que tiene la realidad dominicana, el pueblo dominicano, este país, y analizarlo desde el punto de vista ético. Para el día de hoy tenemos como invitado a nuestro amigo Fran Abate, que es profesor, es abogado y nos acompaña en muchas de estas reflexiones sobre el tema de la ética en la empresa. Bienvenido, Fran, gracias por estar nuevamente por aquí con nosotros. Muchas gracias por tenerme aquí, muchas gracias por la oportunidad. Y ya hace más de un año que estuviste acá con nosotros, ¿no? Si no me equivoco fue octubre del 2022. Octubre del 2022. O sea que ya casi se acerca a un año. Sí. Y en otras ocasiones, desde otros espacios, Fran nos está ayudando y asesorando en este tema de cómo reflexionar sobre el tema de la ética ciudadana, desde la empresa. A mí me gusta hablar más bien del tema ética y dinero, porque es un poco más amplio que empresa. Pero es lo mismo. ¿Cómo manejamos éticamente los recursos de la sociedad? Claro, y Fran, en eso teníamos una discusión antes de iniciar este espacio aquí con ustedes, porque yo le digo a Fran también que lo que se trata cuando reflexionamos con esto de ética de la empresa, que puede ser ética y negocios, ética y empresas, pero las empresas y los negocios, para reflexionar su carácter es crear riqueza para la sociedad. Y ya entramos en materia. Sí. Cuando hablamos de ética estamos hablando del carácter de lo que son las cosas, la realidad de los procesos, los seres humanos. Y la ética de alguna manera quiere ayudar a expresar el carácter. Claro. Entonces queremos hablar del carácter de quienes producen riquezas, valor, dinero. Claro. Y el carácter expresado en el comportamiento de esas personas. O sea, la ética donde se ve, particularmente cuando estamos hablando del tema de dinero, es en cómo yo me comporto con relación a ese tema, con relación a la sociedad larga. Hace unos años la idea de que la empresa generaba riqueza se limitaba a una riqueza económica, o se pensaba como una riqueza económica. Pero hace mucho tiempo ya que ese paradigma ha cambiado y lo que estamos buscando a nivel empresarial es más bien la sostenibilidad de la empresa, que la empresa dure en el tiempo. Entonces eso implica, uno, cuidar la sociedad que te acoge y dos, mantener vínculos con ella que reditúen de ambas partes, que den fruto de los dos lados. Y Fran me corrige con esto de ética, y no que sea ética de la empresa, sino de ética y dinero, porque Fran quiere insistir en el tema de valor. Claro. De valor, que la empresa está para producir valor y que tú lo que quieres también mirar que el tema de no es riqueza solamente monetaria, individualizada, sino el valor en muchos valores que produce una empresa o un negocio. Y el cambio en el paradigma de ética empresa, ética y dinero tiene mucho que ver con el momento histórico que vive la República Dominicana, donde cada vez más la sociedad parece abocada al dinero y parece manejada como si el valor principal, el que decide, es el factor dinero. Entonces, por ejemplo, mucha gente piensa que un empleo... ¿Por eso que tú le quieres ética y dinero? Sí. ¿Para hacer una crítica sobre eso? Para hacer una crítica sobre eso. O sea, por ejemplo, una gente piensa que su trabajo tiene que ver con ganar un sueldo. Y no se da cuenta que el sueldo es lo que te pagan por el valor que tú produces. Pero si tú no estás generando valor, ese sueldo está injustamente pago. Entonces, en la sociedad dominicana eso muchas veces no se entiende, no se comprende. Y es parte de lo que necesitamos cambiar como sociedad. Hay una cantidad de personas, y eso era uno de los temas que vimos la última vez que nos juntamos, que les decimos empresarios, y lo que estamos queriendo decir son gente rica, gente que tiene mucho dinero, pero no necesariamente gente que genera valor para la sociedad. Entonces ahí hay una diferencia que yo creo que es válida hacerla y tomarla en cuenta. Sí, de todas formas nosotros queríamos focalizarnos en este diálogo, Fran, sobre aquellas personas que tienen un determinado emprendimiento para generar un tipo de riqueza para la sociedad. O sea, y esa riqueza no tiene que ser únicamente monetaria, puede ser en un servicio muy específico o en un producto de innovación que por supuesto le genera a él y a la sociedad una riqueza y desarrollo. Mira, tú sabes que antes de yo entrar en todo este tema de la ética, yo trabajé mucho en microfinanzas. Correcto. Entonces, hay un ejemplo, no me acuerdo el nombre de la señora específicamente, pero esta fue una persona que nosotros premiamos como microempresaria del año hace unos años. Y a mí me llamaba mucho la atención su ejemplo. Esa señora ella era empleada del servicio doméstico y sus dos hijos dieron positivo a la tuberculosis. Y el médico le dijo, tú o atiende tu trabajo o atiende tus hijos. Pero entonces ella tuvo que renunciar de su trabajo y ir a atender a sus hijos.
En el proceso de irse le dan su liquidación y con eso ella compra, creo que fueron unas matas o algo que servía para decoración. Y a partir de ahí ella empezó a vender eso en su casa como una manera de generar dinero y estar en su casa. Y al año 2009, 2010, ella tenía el negocio más grande de decoración de todo Villamella. El valor que ella generaba no necesariamente tiene que ser como muy importante. Sin embargo, ella era importantísimo porque ella hizo de esos dos muchachos ingenieros, porque los conocí en ese momento, es que lo puedo mencionar, y además desarrolló un negocio que movilizó económicamente una comunidad que estaba mucho más deprimida antes de que eso llegara. Entonces, sí, la relación con la empresa, con el emprendimiento, tiene que ver con generar un valor. Y generar un valor generalmente tiene que ver con cerrar, con responder a una necesidad de la sociedad. Que el empresario se da cuenta y dice, pero yo la puedo cerrar, y se lanza valientemente. Y digo valientemente porque es mucho más cómodo tener un empleo que Correcto. Ser empresario. Correcto. Eso te exige una creatividad, un arriesgarse también. Un valor. Y un valor, ¿no? Un valor y un creer en ti. Y una innovación para la sociedad muchas veces, algo nuevo, tú generas una iniciativa. Para mí uno de los valores más grandes que tenemos los dominicanos es que nos gusta emprender, que somos muy creativos. Mi papá decía que el dominicano resuelve, y eso es cierto. Ahora tenemos que enseñarlo a resolver de una manera ética, pensando en su entorno, pensando en su entorno también, ambiente geográfico, cómo cuido de mi ambiente. Y a eso no le podemos llamar también empresa, todo ese tipo de iniciativas. Claro, tal. Inclusive hace rato que en la academia ya no se habla de microempresario, sino de microempresa. Y punto. Porque el empresario, sea chiquito o grande, sigue siendo empresario. Punto. Entonces, en nuestro medio, por ejemplo, cuando se dice empresario, se piensa en una gente, te digo de nuevo, que tiene muchos medios económicos, independientemente de cómo los haya adquirido. Y eso no es. Y de nuevo, para volver a esto, entendiendo ya que más o menos estamos entendiendo, tenemos un concepto más o menos consensuado de por dónde va el tema de empresa, porque se trata de generar una serie de valores para la sociedad y para además de producir valor que te enriquece a ti personalmente, enriquece a la sociedad porque está aportando algo nuevo. Claro. El elemento para nosotros importante al tratar el tema de la empresa y del carácter de la empresa, precisamente para volver a su definición, genera no solamente una riqueza para la persona, sino un bien para la sociedad. Para la sociedad. ¿Pudiéramos pensar en eso cuando hablamos de ética? Claro. Mira, te voy a poner dos ejemplos recientes. En estos días, una empresaria importante estaba en un podcast hablando de cómo su papá generó una empresa. Y este señor lo que había hecho, como no tengo permiso de ello, no me atrevo a mencionar su nombre, pero él simplemente lo que hizo fue que cuando él compró esa tienda hace 50, 60 años, la usanza era que tú despachabas y tú pasabas la mercancía, que el cliente no buscaba a sí mismo la mercancía. Y lo que él hizo fue simplemente poner las góndolas para que la gente pudiera ellos mismos servirse, luego ir a caja. Y entonces ese solo cambio lo puso a la cabeza de todo, de todo el sector. Trajo una innovación que de hecho agilizó los procesos. Y él se pudo tragar a toda su competencia que estaba cerca. Y además de eso, empezaron a replicarle. Entonces la sociedad cambió. Porque parte del reto es que, por ejemplo, cuando muere Trujillo, éramos 3 millones, 4 millones de personas. Hoy somos 10 millones y medio de personas viviendo en la República Dominicana. Los medios de producción y los medios de servicio no pueden ser los mismos por un simple motivo logístico. Entonces, tenemos que tomar en cuenta esas realidades a la hora de generar valor. Pero interesante que, de nuevo vuelvo, Fran, la búsqueda y la mentalidad de un empresario, desde el punto de vista si formamos para un empresariado ético, tiene que ver de tener una mirada que crea una riqueza y una innovación, no solamente por el hecho de hacerse rico, que muchas de las personas entienden que puede hacerme empresario, hacer algo para ser sino rico, que tú estás brindando un bien a la sociedad que antes no tenía. Claro. Y eso es fundamental. Sí. Y además, yo te iba a decir, y es algo que se crea mucho antes, esa conciencia es algo que se crea mucho antes de que la persona abra su negocio o abra su empresa. Debe crearse antes. Claro. Eso es, o sea, en la educación que le damos a las personas,
debe ir un componente ético que no sea solamente una materia deontológica al final de una carrera, sino debe crearse esa necesidad de beneficiar, de contribuir con lo común. Y de que la empresa, su carácter fundamental está ligado a la creación de riqueza y de innovación para que tengamos una mejor sociedad. Vamos a hacer una pequeña pausa para seguir dialogando aquí con Fran Abate, abogado, especialista en finanzas, y que nos acompaña siempre en estos temas de ética y negocios y ética y empresa. Exacto. Hacemos una pausa y volvemos en breve. Gracias por permanecer con nosotros aquí en su programa de Ética TV. En el día de hoy estamos dialogando sobre un tema súper especial, que es el tema de ética y empresa. Alguna vez entenderíamos que no, el empresario solamente es como para buscar sus beneficios particulares y no tiene que ver nada con el bien social. Pero al contrario, la ética realmente va a ir al fondo de para qué se desarrollan las empresas, y vamos a entender que las empresas nacen para crear un servicio y un bien también para la sociedad, sobre todo. Y hay una ética empresarial. Claro. Entonces, hay un modo de comportarse para tú ser un empresario. Eso es ética. Yo te decía que en el segmento anterior que iba a dar 2 ejemplos. Adelante. Sí. El segundo ejemplo era... ¿Ejemplo de qué? Bueno, de comportamiento ético desde la empresa. En esta semana, la empresa César Iglesias hizo la primera emisión de acciones abierta al público en la República Dominicana. Y eso es un hito histórico. Y el país y el gobierno como que le dio la fanfarria que merecía. Pero es importante destacar que a ellos le tomó casi 3 años el lograr ese escollo. El mercado de capital en la República Dominicana tiene en existencia desde principios de los años 90, finales de los años 80. Y esta es la primera vez que lo logramos. Y lo logramos porque esta gente estaba empecinada en que se iba a hacer así. Y no solamente eso, ellos insistieron en no colocar todo en los grandes inversionistas, en los fondos de pensión, en las aseguradoras, sino abrirlo al público. Y eso es lo que en muchas economías, en otros países, se entiende como una empresa pública. Es la empresa en la que todos podemos participar. En la que el público y el ciudadano puede aportar y también puede beneficiarse de los beneficios al final, o valga la redundancia, ¿verdad? Recibir dividendos de esas acciones al final. Y no solamente eso, tú creas lo que llamamos un mercado secundario, o sea, donde ya si tú quieres colocar ese bien, esa acción, tú vas al mercado de valores y lo vendes, y ese valor de esa acción sube o baja, con lo cual tú o ganas o pierdes, pero lo importante es que estamos todos invertidos en empujar los sectores empresariales. ¿Qué? Tú dices, Fran, pero ¿cómo eso es ético? Ético, sí, eso te iba a preguntar, y también para que quienes nos siguen en este diálogo también y que participan, entonces nos preguntan, ¿en qué sentido? ¿Qué pasa? Nosotros cada vez menos vamos a necesitar ser una economía dirigida. Cada vez menos el gobierno va a tener que dar incentivos impositivos para llevar inversiones a tal o cual cosa. ¿Por qué? Porque si yo soy una persona que tiene un negocio en Barahona o en Neiva, en un espacio retirado de la capital donde tal vez es más difícil conseguir el financiamiento, puedo decir, bueno, yo voy a vender acciones y la gente que cree en mí puede arriesgarse conmigo. Y entonces es mucho más fuerte. Mira, toda esa gente que compraron acciones, te puedo garantizar que mañana están comprando de los productos que genera esa empresa. ¿Por qué? Porque sabe que le va a ellos le va a convenir. Entonces se crea un valor que es altamente positivo y se crea una participación, un entendimiento de la economía, que no hay esa distancia que normalmente hemos visto en la sociedad dominicana, donde entre el que consume y el dueño de quien produce ese bien y ese producto. Pero además de eso, ¿qué otros elementos, digamos, en ese entramado también favorece el que haya una pluralidad de acciones, de accionistas, en fortalecer la gestión ética de una empresa? Bueno, lo primero es el nivel de transparencia que demanda el mercado. Esta empresa, si tú vas a su página web y buscas lo que llaman la proforma, o sea, el documento que ellos lanzan para poner la emisión, tú te vas a dar cuenta que ahí no queda secreto. Te dicen quiénes son todos sus accionistas, qué porcentaje de acciones tienen, y los cuántos accionistas van a demandar también que le presenten cómo va el proceso no de cuánto se ganó este año
¿Y Sí. qué beneficio nos Ellos van toca? a tener que periódicamente, creo, si no me equivoco, cada 3 meses, rendir informes que la Superintendencia de Valores va a tener que publicar. Entonces, eso crea una exigencia casi distinta De porque transparencia. de transparencia. Entonces, las demás empresas van a tener que empezar a seguir ese ejemplo de transparencia y ser cada vez más transparentes. Entonces, si somos más transparentes, la sociedad común en su conjunto gana y se fortalece. Sin hablarte de lo que pasaría con el fisco. Va a ser mucho más difícil para un empresario que esté en bolsa esconder. Porque no hay forma, sus números son públicos. Y otra cuestión que ya tú lo habías tratado, que fue el primer elemento, los beneficios son más distribuidos. Porque en la medida que hay mayores propietarios, digamos accionistas en este Claro. sentido, hay mayores cantidad de personas que se benefician de ese bien, ¿o no? Sí. Ahora, hay otro beneficio que yo no sé cómo lo voy a mencionar, pero yo voy a tratar sin herir la sensibilidad de nadie. El sector financiero va a dejar de ser el único financiador. Yo te iba a preguntar por eso, tú hablaste solamente del Estado, pero el sector financiero, que dicho sea de paso, cuando financia se lleva grandes tajadas de un emprendimiento por los altos intereses, como que no le conviene, ¿no? Bueno, lo que pasa es que yo no lo coloco como tú. O sea, no es que se lleva grandes Ese, tajadas. ok. ¿Qué es lo que pasa? Hacer riesgo, O sea, hacer es un riesgo negocio. colocar su dinero pero- para un emprendimiento. Perdona, hacer negocio en una economía que es opaca, que no es muy transparente, lleva a altos niveles de riesgo. Y esos altos niveles de riesgo Intereses. se expresan en altos niveles de interés. Ok. Entonces, si todos somos más transparentes, el interés tiene que bajar. Entonces, nos beneficiamos todos de ese nivel de transparencia, que es exactamente lo que busca la ética empresarial. Y ahí volvemos al tema. ¿Qué Eso otra como cosa? la ética aumenta nuestra rentabilidad y las posibilidades de que las iniciativas de emprendimiento, en el sentido de que las empresas se desarrollen realmente con mayor participación de la población y las riquezas se distribuyan. Yo creo que la empresa que más accionistas tiene en este país debe tener una nómina de 9.000 a 10.000 accionistas. O sea, esa empresa, que no es César Iglesias, que es otra, pero esta es privada. Pero cualquier empresa que tenga miles de personas que sean accionistas, actuar en contra de los beneficios de la sociedad le va a dar mucha brega. ¿Por qué? Son Por- los porque ciudadanos hay mismos. muchos ciudadanos que van a estar afectados por sus decisiones. En- Otro elemento tan fundamental que yo creo que es importante que lo escuchen los los televidentes, Los ¿no? televidentes, sí. O sea, Que tú realmente, le puedas enfatizar eso a quienes nos están escuchando mientras puedas más, hablar. tú quieres que yo hable a la cámara, mientras más tú tienes empresas que son de carácter público en cuanto a que se están vendiendo y comprando sus acciones en el mercado de valores, más transparente la sociedad y más se alinea el interés de la empresa con el interés de la gente, que es lo que estamos buscando que pase. Y lo otro es que para los actores del gobierno público también se les dificulta un poco, mucho, el hacer cualquier cosa tras bastidores porque de nuevo los números son públicos. Te pongo un ejemplo tonto. Si alguien del gobierno fuera ahora a pedirle una coima a esta empresa que salió público, le va a ser muy difícil hacerlo porque de nuevo sus números son públicos, se va a poder ver. Correcto. Eso no pasa si mis números son privados, pues yo voy a encontrar algún truco contable para hacerlo. Entonces, todo esto nos propele a una sociedad donde los niveles de corrupción son cada vez menor. Y que yo quisiera que entremos dentro de unos elementos que para mí, viendo las empresas en su diversidad, Claro, desde una pequeña empresa que gestiona hasta los alimentos para una escuela exacto. y que tiene la responsabilidad de entregar alimentos realmente que no vayan a contaminar a los niños ni a provocarle ningún mal, sino por el contrario, provocarle un bien. Cualquier tipo de emprendimiento que hay dentro de un sector que utilice y hace dulce de coco para la O sea, población. no te complique, un colmado, un salón de belleza. Un salón de belleza, todo eso. ¿Qué desafío tienen las iniciativas empresariales de generación de riqueza o de valor en la sociedad dominicana a nivel ético que tú ves? Que son Mira, claves. para mí, uno de los grandes problemas que tenemos es el nivel de competencia en la sociedad dominicana, que es muy bajito. La sociedad dominicana... ¿Tú crees que es un desafío ético que haya más competencia? Claro. La competencia tú lo ves como un valor ético. Claro, es porque es súper sano. Mientras más competencia hay, más se beneficia el usuario. Mientras menos competencia hay, menos se beneficia el usuario. Por eso los monopolios en las economías desarrolladas están prácticamente prohibidos. Fíjate que en una ética casi angelical, dice, ¿cómo? Competencia y ética, o sea que competir es ético.
No se vayan de ahí, vamos a hacer una pequeña pausa y regresamos en un momento para seguir con este tema tan interesante donde nos acompaña nuestro gran amigo Fran Abate. Gracias por continuar con nosotros aquí en su programa de Ética TV. Y en el segmento anterior, Fran, tú nos colocaste un tema que un poquito para que también salgamos de nuestra normalización, ¿no? De competencia y ética. Empresa, fomentar la competencia y al mismo tiempo estamos fomentando una gestión ética en la sociedad de las empresas. Claro. ¿Puedes explicarte? Claro, la competencia lo que logra son empresas más eficientes que producen a menor costo. Y eso va a beneficiar normalmente al usuario, al cliente, al beneficiario. Dentro de unos parámetros de cómo competir, ¿no? Que la competencia sea ética. Claro, para eso existe, ¿verdad? Procompetencia, para lograr que todas las empresas compitan. Nuestra economía. ¿En qué competir? ¿En qué sentido competir y bajo qué criterios competir? Claro, yo no estoy hablando de una competencia desleal, que yo creo que es a eso que tú te refieres. Yo no estoy hablando de ganar por ganar. Eso no es competir. Es competir en que tú haces camisa, por ejemplo, y yo voy a hacer camisa, yo voy a pensar la manera de cómo voy a hacer camisas más buenas y más baratas que las tuyas. Ahí entonces estamos hablando de una competencia ética. Claro. En lo que yo no puedo hacer, que crea hacer, un valor para la sociedad. Lo que yo no puedo hacer es llamar a aduana para decir que tú estás trayendo camisas ilegales y meterte en un lío para que te saquen. Eso no es una competencia válida. Yo estoy haciendo unas buenas camisetas aquí en Dominicana y te traigo una importación de otro lugar bajísimo y acabo contigo. Ahí no. Oye lo que pasa. Porque si hay libre competencia, eso debería estar permitido. El problema está en qué eficiencia yo genero como sociedad. Te pongo un ejemplo tonto. La luz eléctrica. Si una empresa no tiene un servicio de energía eléctrica estable, va a tener que proveérselo. Va a tener que tener planta, va a tener que tener gasoil, va a tener que tener todo eso ahí para procesar. Entonces, ¿qué tú puedes hacer para tú conseguir que esa camisa que viene de China o de India no entre? Bueno, tengo una competencia en que los macros tengo un país, en que los macros de esa economía funcionen correctamente. Buen sistema de transporte. Transportar en la República Dominicana es tremendamente caro. Porque no hay un sistema de transporte público por fenómenos que tienen que ver con mil cosas. Le decía, la energía eléctrica. Todos los bienes que son públicos, la educación. Si una empresa quiere tener una empleomanía educada, tiene que gastarse mucho dinero en eso. Eso no pasa en otros países con lo que estamos compitiendo. Entonces, no es extraño que no podamos ganar. Sin embargo, por ejemplo, la República Dominicana tiene la producción de banano orgánico más importante del mundo. Y de cacao también. ¿Cómo logramos eso? O nos estamos compitiendo con los mejores productores del mundo y le estamos ganando. ¿Por qué? Porque la economía sostiene esa producción. Y tienen el desafío de que su mano de obra también esté bajo estricto régimen ético de trato de mano de obra. En el caso del banano yo te puedo decir que lo logran. Yo el caso del cacao lo conozco menos. Pero sí, porque es que tú no puedes tener una empresa que maltrate a su empleomanía. Ese es el paradigma en el que nosotros nos hemos movido. Pero eso no es correcto. Tu primer gran consumidor es tu empleado. Al primero que tú tienes que estar convencido de que tu producto es mejor que el de la competencia es al que lo vende, es al que está ahí. Entonces tu primer gran servicio tiene que ser esa empleomanía. Hay una serie de lineamientos éticos de la empresa moderna. Una es el trato a la empleomanía. Lo que dice la ley debía ser la línea básica. Y con eso ya estamos entrando con qué elementos fomentar para lograr una empresa con altos niveles éticos. Exacto. El respeto por tu clientela se inicia con el respeto por tu empleomanía. Entonces, a cada rato tú oyes aquí que fulano no pagó la TCS, que sé yo qué. En cualquier país del mundo eso tuviera una grandísima sanción penal y económica. Y moral. O sea, que de hecho la ciudadanía dijera, ahí no se le consume porque realmente... Pero antes de llegar a lo moral y de ponerla tan lejos, vamos a lograr que el gobierno haga lo que tiene que hacer y ponga la multa que tiene que poner. Correcto. Ok. Entonces, uno es que tú tratas a tu empleado de la manera correcta,
de acuerdo con la ley, mejor que de acuerdo con la ley, porque esa es otra gran competencia. Las empresas importantes se desviven por ser buenos empleadores porque atraen el mejor talento. Fíjate, por ejemplo, que cada año hay una revista nacional que dice las mejores empresas para trabajar en la República Dominicana son fulano, mengano, sultano. Entonces, la empresa lo hace para atraer el mejor talento a ella. Esa es una. La otra es la relación de la empresa con el ambiente. Hace 100 años atrás, el ambiente se asumía que era un recurso inagotable. Cada vez más hemos aprendido de manera muy dura que sí se agotan los recursos naturales y sobre todo cuando uno vive en una isla. Y que son necesarios para no contaminarlos o eliminarlos. Y que son necesarios para que la vida continúe en el futuro cercano, para que nuestros hijos y nuestros nietos tengan vida. Entonces la empresa ha tenido que desarrollar toda una nueva relación. Y en nuestro país cabe decir que hay ejemplos hermosísimos de iniciativas que han salido de la empresa para cuidar del ambiente. La tercera, la empresa y la lucha contra la corrupción. Hay todo una oposición a nivel global de la corrupción en la cultura empresarial. Que de hecho, sea de paso, digo, al mismo tiempo con esto estamos hablando de desafíos. Que son, claro. O sea, estamos hablando aquí de los elementos que para elevar los niveles éticos de la empresa en República Dominicana, tenemos que realmente que una empresa que tome en cuenta bien a los consumidores, claro, a quien está dando un servicio. Segundo, a los empleados que forman parte de la empresa, como tú dices, y que tenga también un cuidado del medio ambiente en sus políticas y en su gestión completa. Y en su gestión, o sea, no puede ser que yo tire basura de manera desproporcionada, sin ningún tipo de responsabilidad por eso, y pretenda que la sociedad no me pase factura. El último elemento es la relación de la empresa con el grupo humano que la coge, con esa comunidad donde está. Por ejemplo, había una empresa en San Pedro de Macorís en los años 80 que tú no podías pasar por ese río por la cantidad de desperdicios y el olor que generaba. Eso hace 30, 40 años se veía casi como una práctica normal. En el día de hoy, todos los grupos ambientalistas tuvieran, ¿verdad?, con las manos levantadas, como están en otros temas, ¿verdad?, con las mineras, con ese tipo de cosas. Entonces, la relación con el ambiente también incluye la relación con la gente que vive en el entorno de la empresa. Y hay todo un tema con las relaciones públicas y la ética. O sea, muchas empresas creen y muchas personas creen que un comportamiento ético en la empresa solo busca una relación pública, una imagen correcta. La gente no es tonta. Adela Cortina ya venía una cosmética solamente. Exacto. O sea, Adela Cortina, tú mencionas ¿verdad?, a la gente que más sabe de esto. Entonces sí, no estamos buscando una ética cosmética. De mercadearnos sin ninguna base en la realidad. Pero una de las cosas que pasa, que tú te mueras de la risa, es que tú te gastas un dinero, o un empresario se gasta un dinero en unas relaciones públicas caras, y el empleado va y te dice, sí, eso ellos dicen, pero vaya usted a saber. O sea, si tú no haces estos otros elementos, se cae, no se sostiene. Muy interesante estos elementos que está planteando Fran. Hay 4 elementos fundamentales que tú nos has dicho, pero que no solamente son para las grandes empresas, y eso es importante señalarlo, porque Fran lo hablaba del inicio, no estamos hablando aquí de las grandes empresas, sino de todas las iniciativas que crean valor dentro de la sociedad. Entonces, que lo que usted está emprendiendo tome en cuenta para quién, el destinatario, el consumidor, claro, de su servicio. Segundo, que a las personas que se involucran dentro de ese proceso de producción y de elaboración del servicio, usted lo trate con dignidad. Claro. Tercero, que en ese proceso la vinculación con el medio ambiente, el cuidado, sea un elemento fundamental. Y en cuarto lugar, la lucha contra la corrupción. La lucha contra la corrupción forme parte de eso, que todas esas iniciativas realmente no vaya en beneficio de crear unas relaciones transparentes y correctas en el proceso de producción. Claro, pero yo te voy a poner un ejemplo más tonto y con eso vamos a cerrar. Vamos acabando. Nos están llamando. ¿Qué pasaría si todos los colmados de este país fueran obligados a proveerles a los deliveries con cascos, con que los muchachos se pongan botas, con que tengan cosas que los protejan? Un trato digno en general. Bueno, pero el colmadero que hiciera eso, todos los delivery quisieran trabajar con él, ¿verdad? Entonces, no tiene que ser la grandísima empresa. Donde tú estás con tu realidad, tú puedes tener un comportamiento ético siempre. Yo creo que ahí lo podemos dejar. Y excelente. Fran nos deja una serie de criterios en este diálogo sobre
ética y empresa, ética e iniciativa de crear Ética valor, y dinero, ética y dinero, dice Fran. Ha sido un placer estar con Fran en este momento de reflexión sobre ética y dinero, como dice la ética y empresa. Y si queremos guiar nuestro país desde desde la empresa misma, estos criterios que nos aporta Fran son fundamentales. Gracias por estar con nosotros y nos vemos en otra próxima entrega de este programa de Ética TV.